Buenos días otra vez a todos, que Dios les bendiga, que el Espíritu Santo esté en donde quiera que ustedes se encuentren. Queremos en este momento aprovechar este tiempo para glorificar al Señor, para honrarlo, para exaltarlo, porque Él es maravilloso, es un ser como ningún otro, Él es incomparable, es maravilloso. El Salmo 146, si tú abres conmigo ahí la escritura, el Salmo 146 es un salmo de alabanza a Dios por las maravillas que Él ha hecho, por quien Él es. Y aquí nos desglosa cómo Él es incomparable en todo lo que hace. Por eso nuestra alma le alaba, dice el versículo 1 y el versículo 2. Y le vamos a cantar salmos al Señor mientras vivamos. Y lo dice el verso 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Por qué? ¿Qué hace Dios? Hizo los cielos, la tierra, el mar, guarda la verdad para siempre, hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tú, oh Dios, de generación en generación, y podemos decir como el salmista, aleluya. No hay nadie como nuestro Dios. Él es grandioso, es maravilloso, es bueno. Y hoy quiero invitarte para que juntos le adoremos, le alabemos, le reconozcamos. No hay nadie como Él. Si buscáramos en el pasado, en el presente y aún en el futuro, nos vamos a dar cuenta que en el lapso de la eternidad no hay nadie como nuestro Dios. Cierre sus ojos, acompáñenme a orar en esta mañana. Señor, queremos reconocer tu grandeza. Queremos que brote de nuestro corazón salmos, himnos hacia ti, que declaren tu grandeza, Señor. Que provengan desde nuestro corazón, desde nuestras entrañas, y que sean declaradas estas frases, Señor, con fe. Porque creemos que tú eres alguien inigualable. A ti cantamos este día. Nadie es como tú. Nadie más toca mi ser como tú. Buscaré en la eternidad y sabré que no hay nadie como tú. Reconócelo en esta mañana. Levanta tus manos y di: nadie es como tú. Nadie más toca mi ser como tú. Buscaré en la eternidad y sabré que no hay nadie como tú. Una vez más, hazlo con todo tu corazón. Di: nadie es como tú. Nadie más toca mi ser como tú. Buscaré en la eternidad y sabré que no hay nadie como tú. Buscaré en la eternidad y sabré que no hay nadie como tú. Nadie hay como nuestro buen Dios. Él es el único en quien podemos descansar, el único en quien podemos confiar, porque Él es un Dios que hace maravillas. Hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante, que es el tema de la oración. La Biblia está llena de pasajes que hablan acerca de la oración, y hoy quiero manejar este tema desde el punto de vista de la fuerza de la oración. Yo sé que al escuchar usted este título, este tema, la fuerza de la oración, probablemente su mente se vaya a algunos principios, algunos textos o algunos libros que usted ha leído acerca
de la oración poderosa y cómo la oración logra milagros y cómo la oración funciona, etcétera. Y creo que hablar de la oración o la fuerza de la oración es un tema bastante gastado, bastante planteado en las escrituras, pero ha sido llevado en muchas ocasiones hasta la mística, hasta lo misterioso. La oración, cómo orar, cómo funciona, qué debo hacer. Dios tiene que responder a todo lo que yo le pida y cuál es la fórmula para que Él me haga caso. Desde el punto, desde la perspectiva de cómo a veces los seres humanos queremos hacer uso de la oración para que Dios haga por nosotros lo que queremos que Él haga por nosotros. Es un tema, la fuerza de la oración, bastante agotado. He leído decenas de libros, más de 10 libros que hablan acerca de la oración, que hablan acerca del poder de la oración. Es un tema bastante estudiado, es un tema bastante bíblico. La Biblia habla acerca de que la oración funciona. Santiago capítulo 5 dice que la oración eficaz del justo puede mucho, que si alguien enfermo vaya, los ancianos de la iglesia oren por esa persona, únjanle con aceite y la oración va a sanar al enfermo. Podemos ver en Juan 14 las palabras poderosas de Jesucristo que dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo recibiríamos. El apóstol Juan registró en su primera carta de Juan capítulo 3, capítulo 5, que cuando nosotros obedecemos a Dios y obedecemos sus mandamientos, entonces nuestras oraciones son contestadas, o sea, Dios responde cuando somos obedientes. Y luego el capítulo 5 dice, y sabemos que si pedimos alguna cosa, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye, y si nos oye, tenemos las peticiones de nuestro corazón. Y estos versículos poderosos que hablan acerca de la oración han muchas ocasiones motivado para que nuestras vidas estén continuamente pensando en cómo la oración puede lograr cosas que nosotros queremos que logre. Y esto no está mal, es algo bíblico, es algo de lo que Jesús habló. Sin embargo, hoy quiero hablar acerca de la fuerza de la oración desde el punto de vista de nuestro más grande ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él manejó la oración, cómo Él se dirigía al Padre, de qué manera, en qué forma, en qué tiempos. Todo eso lo encontramos en la Escritura. De hecho, Jesús nos enseñó a orar, la famosa oración del Padre Nuestro. Él nos la enseñó. Pero no quiero ir a la parte conceptual de qué es la oración, los elementos de la oración. Quiero ir al ejemplo de Jesús en los evangelios y discernir y encontrar cómo Jesús usó la oración para que entonces, en base a su ejemplo, nosotros también podamos hacer uso de la oración. Por ejemplo, Jesús usó la oración para alabar al Padre y para darle gracias. En Mateo capítulo 11, versículo 25, si usted lo busca, ahí es donde viene la famosa frase en el verso 28, todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, yo lo haré descansar. Pero antes Jesús está orando y le está dando gracias y alabando al Padre. Te alabo, Padre, te doy gracias porque escondiste las grandes revelaciones acerca de ti, de los inteligentes, de los sabios, y se la diste a conocer. Está hablando de sus discípulos, ¿verdad? A estos nenes que no saben muchas cosas, tú se las revelaste a ellos. Es decir, Jesús hizo uso de la oración para alabar al Padre, para darle gracias. Pero no solamente fue la única ocasión en que usó la oración en este sentido. También, por ejemplo, puedo encontrar a Jesús usando la oración para interceder por sus discípulos. Antes de partir, en Juan capítulo 17, ahí encontramos una oración preciosa de Jesús. Jesús orando, intercediendo por sus discípulos, diciéndole al Padre, Señor, ninguno he perdido, aquí están, te los encargo, santifícalos en tu verdad, te pido que sean uno. Es decir, es una oración de intercesión. Jesús usó la oración también para interceder por sus discípulos y hacer que el Padre derramara las bendiciones que ya habían sido diseñadas para ellos, los discípulos, y para nosotros, la iglesia también. También Jesús usó la oración en otra ocasión, por ejemplo, para llegar a acuerdos con el Padre. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús está orando y hace aquella famosa oración, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, está teniendo un tiempo y usando la oración para llegar a acuerdos en tanto a su voluntad o lo que él deseaba y la voluntad del Padre. Y entonces finalmente la oración le permite a Jesús llegar a ese acuerdo con el Padre y decir, Padre, estoy listo, la hora ha llegado, yo ya estoy listo, ya me he fortalecido en la oración, y llegó a ese acuerdo justamente con el Padre. Es decir, Jesús usó la oración de muchas maneras, en muchos sentidos. Por ejemplo, recuerdo otro evento cuando Jesús usó la oración, que fue con la resurrección de Lázaro.
ya tenía días de muerto, ¿se acuerda? Y Jesús oró antes al Padre, antes de hablarle a Lázaro, oró al Padre y le dijo, te doy gracias porque has oído mi oración. O sea, significa que Jesús había orado para ver si ese milagro era viable, él lo podía realizar, es el Hijo de Dios, pero siempre nos muestra y nos dio ejemplo de cómo oraba al Padre para que el Padre entonces vertiera sobre él el poder del Espíritu Santo, y él como el Hijo de Dios hacer la obra que Dios le había mandado a hacer. Y en aquel pasaje, después de orar y darle gracias al Padre, gracias porque me has oído, esta oración no la digo para ti, sino para que estos escuchen, ¿se acuerda? Y luego se dirige a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Es decir, Jesús usó la oración en múltiples formas, de muchas maneras, y esto me resulta bastante interesante. Pero no es de esta fuerza de la oración de la que quiero hablar. O sea, no quiero hablar acerca de cómo la oración es poderosa y si tú pides todo lo que pidas, el Señor te lo va a conceder, y cómo puedes hacer declaraciones de fe para que la oración funcione. No es de esta clase de fuerza en la oración de la que quiero hablar, sino de la fuerza que la oración nos da a nuestra alma. La fuerza de la oración es una fuerza que Dios pone a través de la oración en nuestro corazón. Entre más oramos, más fuertes somos, porque la oración es poderosa para darnos fuerza. Es decir, de esta fuerza de la oración quiero hablar, no de lo que pudiera lograr externamente a mí, sino de lo que puede lograr dentro de mí. Y esto también es un tema bastante bíblico, bastante importante, y quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Hoy voy a usar este pasaje muy importante, muy revelador con respecto a cómo usaba Jesús la oración. Repito, Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 39, porque esta es la fuerza de la oración de la que quiero hablar, la fuerza que le da a nuestra alma, la fuerza de la oración que le da a nuestro ministerio, a nuestro servicio cristiano. Y le doy gracias a Dios porque desde muy joven yo entendí la fuerza que la oración nos da, no porque la oración tenga poder en sí misma, sino porque al orar y acudir a Dios, Dios derrama sobre nosotros su poder, y entonces somos fortalecidos en nuestro hombre interior, y entonces estaremos listos para llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Y de esto nos da ejemplo el Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículos del 35 en adelante. Y quiero hacer algunas indicaciones mientras voy leyendo, pero déjeme leerle esta porción. Dice: levantándose muy de mañana, voy a leer todo el pasaje, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, o sea, el resto de los discípulos, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. 39, importantísimo. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué es la oración? ¿Cómo usó Jesús la oración? Marcos 1:35 es muy revelador en algunos principios interesantes con respecto a la oración. Dice ahí el versículo 35, y quiero establecer tres cosas acerca de la oración tomando el ejemplo de Jesús. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, antes de que salga el sol. Esto representa antes de que empiece yo mi día, antes de que me levante a hacer las tareas diarias, ir al trabajo o cumplir mi ministerio. Antes, Jesús nos enseñó a levantarse muy de mañana, antes de que el sol saliera, siendo aún muy oscuro, demostrándonos que la oración debe ser lo primero de nuestro día. No solamente lo primero del día y únicamente en el día. Jesús también oraba durante el día. Cuando se fue al monte de la transfiguración, oraba ahí. En el huerto de Getsemaní, en la noche, oraba ahí. En otros momentos vemos que se quedaba en las madrugadas orando cuando despachó a los discípulos en su barca. Es decir, no es la única hora, pero la mejor hora, o la hora infaltable de la oración, o también antes de empezar el día, Jesús nos demostró que es importante orar, acudir al Padre para que nos dé su fuerza y podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Por eso Jesús dijo, o por eso Marcos escribe: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, lo primero del día. Segundo, salió y se fue. Salió y se fue. La oración siempre debe ser un acto voluntario.
Nadie puede obligarme a orar, no debo sentirme constreñido por tener la obligación de orar, sino que debe ser un acto voluntario, un deseo del corazón de encontrarnos con Dios para recibir la fuerza que proviene de Él, que necesitamos tú y yo para vivir la vida que Él quiere que vivamos, para cumplir nuestro ministerio, para equivocarnos menos durante el día, para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Necesitamos la oración. Lo primero del día, en primer lugar. En segundo lugar, es un acto voluntario. Salió y se fue. Él salió y se fue. La oración es un acto voluntario. Y tercero, ¿se fue a dónde? ¿Salió a dónde? ¿Se fue a dónde? A un lugar desierto. Voy a ser enfático en esto. A un lugar desierto. ¿Por qué a un lugar desierto? Esto no es una invitación para que tú y yo busquemos y todas las mañanas nos vayamos a la montaña o busquemos un terreno vacío. No, el lugar desierto significa tu alcoba con Dios, ese momento de exclusividad con Dios, ese momento a solas con Dios, ese momento en donde quieres concentrar todos tus sentidos, no solo para hablarle a Dios, sino para escuchar a Dios. La oración es mucho más que solo hablarle a Dios o hablar con Dios. También la oración implica escuchar a Dios. Es una comunicación. Algunos lo llaman, es un tiempo devocional. La oración es un tiempo devocional que Dios quiere que tengamos y que va a fortalecer nuestra alma para el desarrollo de nuestro ministerio, para el cumplimiento de los propósitos de Dios en cada una de nuestras vidas. Y este ejemplo acerca de la oración Jesús nos lo da y Marcos lo escribe. Para muchos Marcos fue muy influenciado por el testimonio de Pedro y Pedro es el que le encontró, dice el versículo 36. Por eso este pasaje tiene mucha fidelidad en cuanto a cómo Jesús practicaba la oración. Insisto, era lo primero de su día, era un acto voluntario y era un momento dedicado a solas con Dios. Esto debe ser la oración para nosotros también. Debe ser lo primero de nuestro día para que nos dé la fuerza que necesitamos para vivir. Debe ser lo primero de nuestro día. Debe ser un acto voluntario y un deseo vehemente proveniente de nuestro corazón, sincero. Y debe ser también un momento a solas con Dios para poder escuchar lo que Él tiene que decirnos, para que nuestra alma, nuestra persona sean fortalecidos por el poder de Dios en nosotros. Y esto lo vemos es a través de la oración. Cuando vemos que Jesús se levantó muy de mañana, antes de que amaneciera, salió y se fue, acto voluntario, y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Esto nos da. Siempre podemos decir que esto, practicar la oración, vivir como Jesús vivió, tomar el ejemplo de Jesús, nos va a dar la fuerza ¿para qué? Permítame seguir leyendo. Y le buscó Simón, lo encontró orando y todos sus discípulos también, y hallándole le dijeron: Señor, sabemos que estás orando, pero todos te buscan. ¿Qué onda? Y vea lo que Jesús les dice. Me fascina ver cómo Jesús siempre estaba listo, pero estaba listo siempre porque oraba muy de mañana, voluntariamente, tenía un momento a solas con Dios, y entonces cuando se trataba de hacer la obra de Dios, Él estaba listo. Fueron con Él, le dijeron: la gente te está buscando, y Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos, vamos, acción, vamos. O sea, te busca la gente, vamos a los lugares vecinos. Y viene aquí ¿para qué? Para que predique también ahí, porque para esto he venido. Jesús sabía perfectamente qué hacía en la tierra. Nosotros los creyentes debemos de saber perfectamente qué estamos haciendo aquí en la tierra, para que entonces podamos a través de la oración recibir la fuerza que necesitamos en el interior y entonces estar listos para decir como Jesús: vamos al trabajo, vamos a hacer una visita, vamos a orar por los enfermos, vamos a servir a la iglesia, vamos a los lugares vecinos para que se cumpla el propósito por el cual Dios me dio la vida. En el caso de Jesús, para que predique también allí, porque para esto he venido. Lo que quiero decir con esto, y luego lo ligo con el verso 39, y predicaba, o sea, no solo lo dijo vamos para que predique, sino que lo ejecutó y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Déjeme meditar con usted en esto. Después de que Jesús oraba, y esto es lo que nos pasa a usted y a mí cuando decidimos tener vidas de oración, tener vidas devocionales, tomar tiempos durante el día sin faltar antes de comenzar nuestro día. Cuando nosotros tenemos momentos de oración, vamos a estar listos como Jesús. Observe, después de orar,
después de Jesús pasar ese tiempo a solas con Dios antes de que amaneciera y ahí estar en un lugar a solas con Dios, en un lugar desierto a solas con Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué vino después de la oración? Y quiero que usted vea el versículo 38 y 39, porque voy a decirle dos cosas que hay después de la oración. En primer lugar, lo primero que hay después de la oración siempre es disposición para trabajar. Cuando tú tienes una vida de oración, vas a estar dispuesto siempre a trabajar para la obra de Dios. Jesús dijo, vamos a los lugares vecinos para predicar ahí, para que yo predique, porque para esto he venido. ¿Qué está mostrándonos Jesús? Disposición para trabajar. Jesús no dijo, ay, no, ahorita no lo tengo programado. No, él estaba orando y cuando estaba orando, los discípulos vinieron y le dijeron, la gente te busca. Y él dijo, vamos, porque después de orar siempre va a haber disposición para trabajar por la obra de Dios. En el caso de Jesús, obviamente está hablando de la predicación. Y esto es maravilloso porque esto me da pie a lo que sigue. Versículo 39 y dice, y predicaba. O sea, siempre va a haber disposición para hacer la obra de Dios. Pero no solo predicaba. No solo había una disposición para trabajar, sino también observo en el final del versículo 39 que también después de orar siempre hay poder para ganar. No solo hay disposición para trabajar, sino también hay poder para ganar. Después de que oramos, hay disposición para trabajar y poder para ganar. Dice que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. O sea, no solo tenía disposición para trabajar y predicaba, sino que también tenía el poder para ganar. ¿Ganarle a quién? En este caso a los demonios. Los echaba fuera de la gente. Él comenzó a desarrollar su ministerio. Eso está al principio del Evangelio de Marcos, dándonos a entender que durante toda su vida, durante todo su ministerio, durante toda su existencia, Jesús usó la oración para fortalecerse en el interior y entonces recibir esa fuerza que le daba la oración, el contacto con el Padre y entonces salir a hacer la obra del Señor. Porque siempre después de que oramos hay disposición para trabajar y hay poder para ganar. Y creo que esto lo podemos tomar tú y yo como un principio. Cuando comenzamos a perder disposición para trabajar por la obra de Dios, seguramente nos está faltando orar, porque nos está faltando recibir la fuerza en el interior para poder trabajar en el propósito que Dios ha planteado para cada uno de nosotros. Y quiero decirte en esta mañana, si tú has perdido disposición para trabajar, motivación para trabajar en la obra, por las razones que sean, por este encierro que vivimos, por estos días o estas semanas en donde nuestros ministerios de muchos de nosotros probablemente hayan estado abandonados o paralizados. Y ahí es muy importante que podamos fortalecernos en la oración. Hoy más que nunca necesitamos fortalecernos en la oración para estar dispuestos para trabajar, para movilizar nuestros llamados, nuestros ministerios y entonces hacer la obra que Dios quiere que hagamos de acuerdo a sus propósitos para cada uno de nosotros. Y lo segundo que quiero decirte, si tú trabajas mucho, pero sientes que te falta el poder, es necesario, muy necesario que dediques tiempo para la oración, porque en la oración vas a recibir el poder de Dios para ganar. Si has trabajado mucho y no has ganado, si oras por alguien y no ves respuesta, si predicas y nadie se entrega, quizá te falte pasar tiempos largos de oración antes de que comience el día, solas con Dios, para fortalecerte y recibir no solo disposición para trabajar, sino el poder para ganarle al mundo de las tinieblas, como dice aquí que le pasaba a Jesucristo. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. El poder que necesitamos lo descubrimos, lo recibimos a través de tiempos prolongados de oración, a solas con Dios, en contacto con Dios, en vida devocional, no solo hablándole, sino también escuchándole. Y permítame hacer algunas aclaraciones, porque después de que Jesús oraba, y esto es un principio para todos los ministros en el mundo entero, la oración es esencial. Si quieres tener un ministerio poderoso, es necesaria la oración. Es indispensable la oración
para que te dé la fuerza. Ese es mi tema de hoy, la fuerza de la oración. Pero no la fuerza hacia el exterior para hacer milagros, sino la fuerza en el interior para hacer la obra que Dios quiere que hagas y a la cual has sido llamado. Sin embargo, permítame finalizar con algunas aclaraciones, porque quizá algunos han estado confundidos por diversos libros que existen o temas. Insisto, el tema de la oración es un tema muy manoseado, muy predicado, muy estudiado, pero a veces también malinterpretado. Y quiero recordarte algo muy importante. El poder no está en la oración. El poder está en Dios. La oración solo es el conducto, es el medio, es el instrumento, es la herramienta que Dios nos ha dado para llenarnos de su poder. No se trata de una meditación, como si el simple hecho de poner nuestra mente en blanco y meditar un poco nos hiciera fuertes interiormente. No, porque la oración en sí misma no tiene poder. El poder está en el Dios con el que nos encontramos a través de la oración. Y eso es muy importante para que nadie vaya a poner su fe en la oración, en que Dios tiene que hacer lo que tú le pidas porque la oración tiene poder. No es la oración la que tiene el poder proviene de Dios. La oración es el canal mediante el cual recibo yo ese poder para trabajar, para hacer la obra del Señor. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque entonces sí, Dios seguirá siendo glorificado. No la oración, no yo que hago o que tengo tiempos de oración, sino el poder que Dios me da a través de la oración. Finalmente la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Lo segundo que quiero aclarar antes de terminar esta meditación es hacerte una pregunta. ¿Qué crees que sea mejor? ¿Recibir para dar o dar para recibir? Pareciera un juego de palabras, pero necesito meditar en ello y que tú pienses por un momento, ¿qué será lo correcto en cuestiones de oración? ¿Recibir para dar o dar para recibir? Marcos capítulo 1, 35 al 39 nos ayuda a responder a esto. Primero tengo que recibir muy de mañana. Así lo hacía Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús. Muy de mañana, antes de que saliera el sol, salió y se fue voluntariamente a encontrarse en un lugar desierto con su padre para orar. Después que oró, entonces estaba listo para dar. Primero recibir para luego dar. Tantas personas confundidas hoy día dentro del ministerio, dentro de la iglesia cristiana, creen que aún en temas espirituales como en temas de ofrenda y de diezmos hay que dar para recibir. Y algunos sirven y sirven y sirven para que entonces Dios les tenga que dar y dar y dar. No debemos verlo así. El ejemplo de Jesús nos dice que primero es recibir para después dar. Porque el que da para recibir, entonces está dando en una forma convenenciera. Yo doy porque Dios me tiene que dar. No, Dios no te tiene que dar. Es mejor decir, yo hoy, esta mañana, este día, cada día voy a recibir de Dios, y la fuerza de la oración, que es el poder de Dios en mí, me va a permitir estar listo para poder dar a los que me rodean de acuerdo a los dones, talentos y ministerios que Dios haya puesto en mi mano. De tal manera que no se trata de dar para recibir, hacerlo como una conveniencia. No se trata de obligar a Dios a que tenga que hacer algo. No, Dios no está obligado con ninguno de nosotros. Se trata de entender la maravillosa oportunidad y el tremendo privilegio que tenemos a través de la oración de llegar a Dios y fortalecer nuestra vida a tal punto que tengamos tanto de Dios a través de la oración, de nuestra vida devocional, que podamos estar listos para dar a los demás, como Jesús nos lo demostró. Vamos a las ciudades vecinas porque tengo que predicar ahí. Para esto he sido traído a este mundo. Y luego Jesús, dice el versículo 39, y predicaba y echaba fuera a los demonios. Tenía esa disposición para trabajar y tenía el poder para ganar. Todo producto de recibir el poder a través de la oración. Y sabes, creo que este es mi tema de este día. Cómo los creyentes tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, creo que tú conoces ese versículo, el versículo primero, dice que Jesús les contó una parábola a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre.
Por favor, si usted tiene una Biblia en su mano, busque Lucas 18:1 para que subraye estas palabras. No voy a hablar de la parábola, solo quiero hacer énfasis en esto. Jesús les comentó esta parábola, que es aquella viuda que le pide justicia al juez, pero dice acerca o sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es algo que tú y yo necesitamos siempre para recibir la fuerza. Ese es mi tema, la fuerza de la oración, para recibir la fuerza en el interior, para que entonces el poder de Dios actúe en mí primero que nada y después también a través de mí. Lo que quiero decirte es que la oración es algo indispensable, es algo que no debe faltar en tu vida, en tu experiencia, en tu relación diaria con Dios. No creas que todo es conocimiento y lectura de la palabra. No solamente es oír a Dios, también es hablarle a Dios. También es usar la oración de hablar y escuchar y tomar cada tiempo que leemos la Biblia, no solo para tener un conocimiento teológico, sino para escuchar la voz de Dios, que Dios tiene para mí. Y a través de esa vida devocional, de oración, que incluye la lectura de la palabra, que es escuchar a Dios, entonces a través de esa vida devocional, recibir la fuerza del poder de Dios en nosotros para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Esto es muy importante, muy necesario. Jesús contó esa parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quizá hoy tengas que meditar acerca de cómo está tu vida de oración, porque quizá estás tratando de hacer mucho por la obra de Dios, trabajando mucho, pero has abandonado tu tiempo antes de que salga el sol, antes de comenzar tu día, ese tiempo en el que le dedicas voluntariamente a solas a Dios para que te llene de su fuerza. Y es entonces, como has abandonado eso, que durante el día te faltan las fuerzas, te mortificas, te estresas, te preocupas, vienen los temores, vienen las angustias. Pero cuando tú tienes una vida de oración y recibes esa fuerza de Dios, entonces estás listo para trabajar y para ganar, porque Dios nos ha hecho más que vencedores. Jesús nos enseñó la fuerza de la oración. La fuerza de la oración en el interior. Atrévete, comprueba cómo la oración funciona para traerte la fuerza que tu vida necesita, de la presencia de Dios en ti, para que entonces puedas realizar la obra a la cual Dios te ha llamado. Hoy quiero decirte cómo Jesús nos enseñó acerca de la fuerza de la oración. Antes de que comience el día, un acto voluntario, un momento a solas con Dios, me dará por resultado tener la fuerza necesaria para tener disposición para trabajar y poder para ganar. Este mundo necesita ministerios poderosos, y esos ministerios poderosos no se ganan mediante frases hechas, no se ganan mediante talentos muy desarrollados. Esa iglesia que Dios quiere usar es una iglesia fuerte en la oración. Aprende del ejemplo de Jesús y vive más cerca de Él. Cierra tus ojos. Quizá quieras tomar este tiempo como parte de un tiempo importante. Quizá quieras doblar tu rodilla y quiero usar este tiempo, de verdad usarlo, para que tú puedas acercarte al Señor en estos pequeños minutitos y puedas llenarte de su poder. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.
solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Señor, nos acercamos a ti. Quizá muchos de nosotros pidiéndote perdón, Señor, porque hemos abandonado nuestros tiempos a solas contigo, porque nos levantamos día a día, Señor, afanados, preocupados, estresados por prender el televisor, ver las noticias, y nos estamos olvidando, Señor, de lo que es necesario antes de comenzar nuestro día. Hoy te pido, Señor, que a cada cristiano en el mundo le permitas recibir un bautismo de tu Espíritu Santo que nos conduzca a encuentros prolongados contigo cada día, Señor, para que entonces seamos una iglesia fuerte, verdaderamente fuerte, producto de pasar tiempos prolongados a tu lado, recibiendo tu presencia. Llénanos de tu poder y de la fuerza que necesitamos, Señor, y hazlo a través de esos tiempos que pasamos buscando tu rostro a través de la oración, no solo de mañana, sino durante todo nuestro día, Señor. Queremos aprender de ti, Jesús, para no usar solamente la oración para pedirte y pedirte y pedirte, interceder, 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 pedir milagros, milagros, milagros. No, Señor, también queremos hacer uso de la oración como tú la hacías, Jesús, para fortalecer nuestras almas, nuestros corazones, nuestra fe. Y al fortalecernos en el interior a través de la oración, a través de tiempos contigo, estar listos para hacer tu obra, Señor. Queremos estar cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Decláralo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Busca ser un cristiano que encuentres tu fuerza a través de momentos con Dios, a través de la oración. Y si ahora mismo al término de este devocional quieres seguir orando, síguelo haciendo. Dios aún tiene mucho más cosas que tratar contigo y mucho más poder que darte a tu alma y mucha más fortaleza que tú necesitas para vivir como Dios quiere que vivas. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.